Y con el 2022 llega el aumento en el salario mínimo. De esto nos habla nuestro comentarista Ramón Rosario. Buenas tardes, qué gusto está con nosotros. Es importante, yo creo que destacar algo principal, y es que quizás mucha gente no sabe a qué empleados realmente le aplica el salario mínimo y cuáles están exentos. Sí, el salario mínimo básicamente aplica a casi todos los empleados en Puerto Rico. Hay unas exclusiones que siempre han sido de legislación laboral normal, como son los empleados domésticos y otros renglones. Como tú señalas, empezó en enero 1 el nuevo salario mínimo, que es a $8.50, el año que viene es a $9.50, y en mediados del 2024 podría ascender a $10.50, lo que sería un aumento en 3 años de salario mínimo de 30% de lo que es actualmente, o lo que era actualmente en diciembre, el pasado diciembre, de $7.25 la hora. O sea que es un aumento que las empresas se deben estar preparando, que es una realidad hoy en Puerto Rico por la escasez de empleo. Lo vemos todos los días, como ya desde hace unos meses vemos salarios de $8.50, $10 en muchas empresas que usualmente pagaban antes el salario mínimo. Así que es algo que los patronos se tendrán que ajustar al mismo tiempo que se están ajustando con la crisis del coronavirus, que ha llevado a tener menos ingresos muchas empresas, a tener más gastos en medidas cautelares. Así que las empresas, principalmente los pequeños y medianos comerciantes, enfrentan algo muy fuerte en estos meses, y pues le tocará a la economía ajustarse a los nuevos tiempos. Licenciado, y en esos ajustes también hay que tener en cuenta un asunto: el precio, el aumento de los precios de los costos, la inflación, que sigue aumentando, ¿verdad? Y no sé en qué sentido ese aumento va a mitigar ese otro aumento en los precios. También las empresas y los empresarios tienen aumento en la cantidad de costos para comenzar sus negocios y las múltiples trabas en la permisología. O sea que, y súmale, como tú señalas, el aumento de la inflación de precios afecta tanto al empleado, que con $7.25 no le daba, como a la empresa que paga ese incremento en costos en los gastos operacionales. Y a eso súmale la discusión de la reforma laboral, que se discute hasta poner en doble el pago por hora extra. El gobernador ha dicho que solamente apoya que se mantenga en tiempo y medio. Hay unas reducciones al periodo probatorio. Actualmente es 9 meses por razón de la Ley 4 del 2017, pero era 3 meses, y se discute dejarle en 6 meses el periodo probatorio de los empleados, lo que me parece que es un happy medium que tanto el sector privado como el grupo de trabajadores debe apoyar, entre otras medidas que se están discutiendo en esa reforma laboral, que se empezará a discutir el próximo lunes en la Asamblea Legislativa. Quizás por muchos patronos utilicen ciertas excusas como realidades como la que ha estado mencionando Ricardo, pero ¿habrá algún patrono que viole estas directrices y no incumpla? ¿Qué tienen que hacer las personas, o sea, los empleados? ¿Qué pueden hacer? El Departamento del Trabajo tiene una división que se llama Normas del Trabajo, ¿verdad? Normas y salarios. En esa le llevan gratuitamente los casos a los empleados, y en el caso, por ejemplo, del salario mínimo, hay unas penalidades del pago doble, y hay incluso disposiciones penales en relación a la legislación laboral y la violación de ciertos patronos. Por eso la nueva ley contempla, esto es lo que hay que hacer. Porque la nueva ley lo que hace es que coge la ley actual y le cambia el salario mínimo establecido, pero las disposiciones de que el Departamento del Trabajo te puede regular, incluso un abogado te puede llevar el caso también, o usted por derecho propio, pero también las cláusulas penales se mantienen en la ley de salario mínimo, que están así legisladas de la década del 90. Hay unas prescripciones con relación a esto también, ¿es correcto? Sí, 3 años para algunas causas de acción. Eso en la ley 7, en la ley 4 del 2017 se bajó muchas de ellas a 1 año. Se está discutiendo la reforma laboral, si extenderle nuevamente el periodo prescriptivo, que no es otra cosa que es el tiempo que tiene el empleado para ir y reclamar sus derechos. Si no me dejaron de pagar las horas extras o el salario mínimo la semana pasada, yo tengo un periodo de 1 o 3 años, dependiendo cómo termine la legislación laboral, para ir a un tribunal o a un foro administrativo, en este caso el Departamento del Trabajo, a reclamar los derechos que tiene. Hacer ese reclamo correspondiente. Licenciado, mencionó el tema del coronavirus. Vimos hace poco al señor gobernador haciendo un pronunciamiento oficial de las clases anunciadas ya para el próximo 24 de enero. Yo quisiera un análisis y evaluación, ¿verdad? Fin de año, comienzo de un nuevo año. ¿No la tiene fácil Pedro Pierluisi con todas estas cosas que están ocurriendo en su gobierno? Y yo creo que el mayor reto que tiene el gobierno con lo que está solicitando, que es lo razonable, ¿verdad? No solamente extender las clases, sino que en el ambiente de trabajo, en el ambiente educativo, en el ambiente de salud, pedir pruebas. El viajero, yo estuve de viaje hace unos días, llegué, tuve que hacerme una prueba. No hay pruebas en ningún lado. Entonces, por un lado, el gobierno está haciendo lo correcto de exigirle pruebas a ciertos casos. Por otro lado, hemos visto que nadie se puede hacer las pruebas. Así que es difícil que el gobierno implemente una obligación como esta cuando no está suministrando suficientes pruebas. Ya el presidente Biden... Es una contradicción. Sí, creo que están haciendo la medida correcta, pero el gran reto que han tenido o el fallo ha sido que no tenemos pruebas. No solamente es en Puerto Rico. En las demás jurisdicciones hay un problema de pruebas. El presidente Biden ordenó comprar 500 millones de pruebas para todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, pero hasta que eso no llega a Puerto Rico, pues se complica el escenario. Y yo soy de los que digo, tenemos que reducir la cantidad de pruebas necesarias. Por ejemplo, en este escenario donde no hay pruebas para todo el mundo, ¿por qué estamos haciendo eventos masivos?
una persona que vaya a trabajar, una persona que vaya a la escuela. Yo justifico utilizar una prueba porque al final es una persona que va a dar clase, un maestro, un niño, enfermero, que es algo esencial. Cuando no tenemos pruebas, tener eventos masivos pues me resulta un poco irrazonable y creo que es donde el gobierno debe mirar cómo limito los eventos masivos, porque al final del día me crea miles de solicitudes de pruebas que no tengo para suministrar en estos momentos. Médicamente no son necesarias tampoco. En efecto. Imagínate, hace unas semanas tuvimos el concierto de Bad Bunny que reunió casi 80.000 personas en 2 días. Si nosotros hubiéramos tenido ese requisito de prueba en ese escenario, hubieran sido 80.000 personas menos, o 80.000 pruebas menos que el Departamento de Salud actualmente no tiene. Y hemos visto las filas en los laboratorios. Una cosa que pues es para reflexionar cómo yo limito la necesidad o la demanda de esas pruebas en momentos donde no las tengo. ¿Usted entiende que esta administración se sobreconfió con relación a la pandemia? Porque ayer escuchábamos al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá específicamente expresarse con relación a las clases presenciales o virtuales. O sea, no se sabía cuál era la decisión, que el gobierno de cierta forma se sobreconfió y esperaron un poco para tomar esta determinación. Sí, mira, yo creo que la tuvieron difícil a finales del diciembre. Hemos visto cómo los casos han aumentado. Actualmente tenemos cerca de 550 hospitalizaciones, un poco menos. Llegamos a tener 657 en diciembre del año pasado, del 2020 específicamente. Creo que el gobierno ha ido ajustando en la medida que se puede, pero para orgullo de Puerto Rico, nosotros cuando abrimos en febrero del 2020 el sistema educativo, fuimos el ejemplo para el resto de la nación. Y en ese sentido después vimos cómo tanto a nivel federal como los estados empezaron a abrir las clases presenciales, que en Puerto Rico se hicieron desde febrero del 2020 y pues al final del día creo que los niños se beneficiaron de esa acción. La salud mental, yo creo que es un aspecto que hay que repasarlo como país, como sociedad. Y en los niños principalmente, yo tengo 2 niños pequeños que van a la escuela y mientras estuvimos en clases virtuales, o sea, la atención que había que darle era distinta porque lo sufren y tú no aprendes en una computadora. En el caso de los que tienen la oportunidad de tener una computadora e internet, pero en lo que es la gran mayoría de los puertorriqueños que viven en todas partes de Puerto Rico, que no tienen acceso adecuado por internet, que no tienen unos padres que pueden dedicarle todo el tiempo porque trabajan o tienen otros compromisos. Servicio de energía eléctrica. Y por eso yo creo que el sistema educativo, y lo dice el CDC, lo ha dicho hasta Fauci, el epidemiólogo del Estado a nivel federal, que las escuelas es lo último que se cierra. Tenemos que tomar las medidas necesarias, los maestros tienen que tener vacunas, han ordenado que los maestros tienen que tener hasta el refuerzo. Esas son medidas correctas y hacerles pruebas. Pero el sistema educativo tiene que abrir no solamente por ocupar esos niños, sino por el futuro de Puerto Rico, porque esos niños están perdiendo un tiempo importante y valioso en su educación. Esperando que tengan los materiales, y lo he dicho varias veces ya, los materiales de higiene apropiados y que den para y chavos, por decirlo así, chavos hay para eso. Fondos federales hay de más para eso. Todos nos han dicho aquí, desde el secretario de Educación, que está todo eso en almacenes, pero es importante que llegue al salón de clase, que llegue al salón de clase porque... Esperamos no ver el enero 24, cuando empiecen las clases, los reportajes de que una escuela no tiene hand sanitizer, no tiene alcohol, no tiene mascarilla. Esperamos no ver esas noticias porque al final del día es la protección de nuestros niños. Gracias, licenciado, como siempre. Un placer estar con ustedes.